Bendiciones, hermanitos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, reunida aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por permitirnos la vida, por permitirnos estar una vez más este lunes estudiando la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. ¿Qué les parece? Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, por este día, Señor, por este maravilloso día, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Y yo te pido, Señor bendito, que en esta hora, Señor, tú te hagas cargo, Señor, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor, a todo conocimiento, Padre Santo. Gracias, te doy gracias por cada uno de mis hermanitos, Señor, que se ha conectado fielmente, Señor, a esta hora, Señor, para tomar estos estudios, Padre, que son de gran beneficio para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, Señor, para ese crecimiento sano del que ya hemos hablado, Señor, en otros estudios, Padre, un crecimiento sano, Señor. El escudriñar tu palabra, Señor, para nosotros, Señor, es una dieta muy, muy saludable, Padre. Gracias, amado Dios. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, que esté atento nuestro Espíritu Santo, que Espíritu Santo nos hable en esta mañana, Señor. Y yo te pido, Padre de Gloria, que nuestro Espíritu, Señor, esté atento a todo, Señor, a todo lo que tu Espíritu nos enseña en este día. Padre amado, yo te pido, Padre de la Gloria, que quites toda cosa que pueda estorbar, Señor, a que nosotros podamos, Señor, estar atentos a este estudio, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy por este tiempo, Padre de la Gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estoy muy contenta de estar una vez más aquí con ustedes en esta estación Radio Jai 104.3 y me siento muy contenta porque ahora también estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, en las benditas redes sociales que gracias a Dios están sirviendo para propagar el nombre del Señor, para hablar del Evangelio. Por eso le doy muchas gracias a Dios y estoy muy, muy contenta de que la palabra de Dios se difunda aún en medio de esta situación que estamos pasando, que pareciera que no tiene fin, pero que sabemos que todo cuanto sucede está en las manos de nuestro amado Señor. Bueno, pues hoy nuestra clase va a estar bien importante. Hemos estado hablando en nuestros estudios anteriores, estuvimos ya hablando de nuestro crecimiento, hablamos de cómo Dios instituyó el matrimonio, de cómo creó a la primera pareja y cómo en el corazón de Dios nació ese hermoso proyecto de la familia. Y hemos ido avanzando y empezamos ahora a estudiar la estructura de la Biblia, cómo fue formada la Biblia, cómo fue que llegó a ser un libro como lo tenemos ahora en nuestras manos. Ya lo estudiamos y vimos quiénes lo escribieron, cómo lo escribieron, en el espacio de tiempo que lo escribieron, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero también vimos algo bien importante. Vimos que de principio a fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el personaje central, el personaje más importante de la palabra de Dios es nuestro amado Señor Jesucristo, su obra expiatoria, la gracia de Dios que se muestra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la expiación de nuestros pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Y hoy vamos a hablar sobre la eficacia precisamente de la palabra de Dios. Ya lo hemos visto anteriormente, pero hoy lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Vamos a ver qué significa la eficacia de la palabra de Dios. Mira, cada vez que un hombre da lugar a la palabra de Dios en su vida, rápidamente queda mostrada la eficacia de la palabra de Dios en la vida de los hombres, produciendo cambios personales, transformación de pensamientos, reformas sociales y llegan aún a impactar a naciones enteras. Entonces, estamos viendo
que el Señor nos da su palabra y en su palabra, cuando nosotros le damos lugar, estamos estudiando aquí que cuando el hombre le da lugar a la palabra de Dios en su vida, entonces en ese preciso instante, cuando el hombre comienza a saber de Dios, a acercarse a Dios, a acercarse a su Creador, comenzamos a ver en la vida de cada hombre un cambio transformador. Y vemos también que no solamente se producen cambios en nuestras personas. Por ejemplo, mira, hay personas que tenían un hábito, por ejemplo, el hábito del cigarro. Y cuando vienen a buscar de Dios, empiezan a dejar ese hábito del cigarro, empiezan a haber cambios personales, incluso en su vestimenta, en su manera de caminar, en su forma de vestir. Y también hay una transformación de pensamientos. Nuestro pensamiento ya no es el mismo que teníamos antes, ya no es un pensamiento siempre un pensamiento de mal, sino hay un pensamiento de bien, porque la palabra de Dios viene a traer a nuestras mentes pensamientos correctos, pensamientos que le agradan a Dios. Y además también reformas sociales que aún, dice, llegan a impactar a naciones enteras. Veíamos que hay un presidente o hay una persona ahorita que perdón, no recuerdo ahorita qué presidente es, pero es un presidente que habla de Dios desde la presidencia. Y vemos que están habiendo cambios notorios en ese país. Entonces, llegan a haber reformas sociales que impactan a naciones y vemos que hay situaciones que están pasando en este país que están impactando a otras naciones porque está este personaje, este presidente, está depositando su fe en Dios, está buscando la dirección de Dios. Quizás uno de los más claros ejemplos que tenemos de ello es la llamada Reforma Protestante y que fue llevada a cabo en el siglo XV y que fue protagonizada por alguien que incluso en la escuela estudiamos a este hombre, de Martín Lutero. Él fue graduado como doctor en teología en el año 1512. Martín Lutero era un hombre que, pues, que buscaba de Dios, era un hombre que le interesaba buscar a Dios. Y a lo que vamos es que el asunto central que queremos mencionar de esta reforma y de este hombre, independientemente de quién y cómo interpreten lo sucedido, es la causa que dio origen a ello. Todo inició cuando Martín Lutero dejó que la palabra de Dios hablara a su corazón. Cuando Martín Lutero, fíjate que la historia narra que Martín Lutero era una persona que verdaderamente buscaba de Dios, su corazón estaba deseoso, tenía hambre de Dios. Y dice en la historia, ¿verdad? Que pues, sacerdote o que él estaba en la iglesia católica, dice que él siempre pasaba y veía en un nicho la palabra de Dios, la veía ahí en un lugar, pues de alguna manera inalcanzable, porque estaba en un lugar donde él no la podía alcanzar, pero estaba como en un nicho. Y dice que él siempre pasaba y le llamaba la atención y se quedaba viendo ese nicho porque a él le llamaba la atención que era lo que decía la Biblia. Porque entonces en ese tiempo, como todavía hoy lo hacen, quizá a lo mejor ya no tanto, pero lo hacían y hay iglesias donde lo hacen todavía, donde le prohíben a la gente escudriñar la palabra de Dios. Y les dicen, no, ustedes no la estudien porque se van a confundir. Y dice la palabra de Dios que la palabra hace sabio al pequeño. Y entonces empezó a sentir Martín Lutero esa necesidad de ver qué había en ese libro. Y un día se atrevió a bajarlo
y empezó a escudriñarlo, y fue cuando se dio cuenta, narra la historia, incluso en su historia de Martín Lutero, habla de cómo él empezó a leer y a darse cuenta que las indulgencias y todas las cosas por las que cobraba la Iglesia Católica no venían en la palabra de Dios. Y entonces empezó a leer que no era por todo lo que pagaban, porque vendían indulgencias, vendían todo tipo de sacramento, vendía la iglesia, y sus arcas se iban haciendo cada día más grandes. Pero cuando Martín Lutero empieza a leer y a escudriñar la palabra de Dios, en esta parte quiero hacer un paréntesis, cuando tú y yo nos metemos a la palabra de Dios con una verdadera sed y hambre de la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a abrirte tu entendimiento, y él y llegó a esa parte de la Sagrada Escritura donde decía que la fe, que la salvación es por fe, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie creyera que se merecía más el cielo que otros porque sus obras habían sido mayores. Entonces, cuando Martín Lutero dejó que la palabra de Dios hablara a su corazón, se le fue quitado el velo de sus ojos. Inmediatamente empezó a ver aquello que no sabía él, que él desconocía. Y no fue ninguna casualidad que en sus primeras conferencias tratara los salmos, hablara de Romanos, de Gálatas, de Hebreos, verdades como la fe, la gracia, la libertad y la salvación le fueron reveladas. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, esa palabra, ese libro que tenían en un nicho y que nadie tocaba, esa palabra, y cuando la empezó a escudriñar, todas esas palabras escritas en la palabra de Dios llegaron a su espíritu produciendo un cambio radical en su vida personal y una reforma en toda Alemania. Fíjate qué impresionante, que lo que empezó con un hombre, ¿verdad?, que le fue quitado el velo y que empezó a abrir sus ojos y que empezó a entender, porque el Espíritu Santo le empezó a dar ese entendimiento, abrió sus ojos espirituales y empezó a leer y a darse cuenta de que no se vendía la salvación, sino que la salvación era gratis, era gratuita. Entonces, le impactó a él y le impactó tanto que él empezó a hablarle a multitudes. Empezó a hablarle a tanta gente y empezaba hablando por los salmos, por los romanos. Recuerda que Romanos nos habla de esa gracia maravillosa del Señor. Pablo empieza hablándonos de la situación en la que nosotros nos encontramos, pero también conforme va avanzando el libro nos va hablando de cómo en su infinita misericordia Dios envió a su Hijo para rescatarnos de esa vida, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podríamos alcanzar la salvación. Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene la capacidad para poder ganarse la salvación. Por eso es que Dios envió a Jesucristo, porque nadie por sus propias obras podría ser salvo. Y esto lo entendió en gran manera Lutero y empezó a predicarle a multitudes, tanto que dice que esta reforma tuvo un impacto en toda Alemania, además de ser un parteaguas en la historia de la iglesia y de la humanidad. Qué manera de mostrar Dios su eficacia en la palabra con este hombre. Por eso es que empezamos nuestro estudio hablando de que cuando el hombre verdaderamente se acerca a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, porque Dios dice en la palabra de Dios que Él es el único que sopesa los corazones, el que lo escudriña todo, el que puede ver más allá de lo que ve cualquier hombre. Él escudriña y sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Él lo sabe todo. Y entonces, este hombre fue transformado
y fue transformado de tal manera que impactó a toda una nación. A Lutero lo poseía profundamente un sentido de pecaminosidad. Él constantemente sentía que era un hombre pecaminoso, un hombre de pecado, y que constantemente buscaba la manera de que ese pecado le fuera perdonado. Y a pesar de involucrarse demasiado en el ejercicio del oficio sacerdotal, no conseguía esa paz que buscaba. Aún a pesar de que él estaba tan involucrado en el sacerdocio católico, él no había paz en su corazón. No había paz en su corazón, porque era un hombre tan, tan deseoso de agradar a Dios, que hacía todo lo que la Iglesia Católica le decía que hicieran para que él alcanzara esa salvación, pero aún con todo, no había paz en su corazón. Él se involucraba en ese oficio sacerdotal que tenía dentro de la Iglesia Católica y aún así no encontraba paz en su corazón. Él se sentía inquieto, él seguía sintiendo que ese pecado aún estaba en su vida. Y fue entonces cuando empezó a pasar tiempo a solas con Dios, a buscar y amar la verdad de Dios, tal como Jesús nos enseñó que lo hiciéramos en Juan 5, 39 y 40. Esta es la primera cita de nuestro estudio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 5, 39 y 40. Dice así la palabra de Dios. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aquí el Señor aconsejaba a la multitud y a todos aquellos, acuérdate que siempre estaba rodeado de gente, pero también de fariseos, de conocedores de la ley, pero que eran hombres impíos, eran hombres que conocían la ley, eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero eran hombres impíos, que la palabra de Dios la torcían a su conveniencia. Y entonces el Señor les dice, escudriñar las escrituras, y a esto también nos los está diciendo actualmente el Señor a nuestras vidas. Escudriña las escrituras, porque en ellas vas a encontrar la vida eterna, y ellas son las que te van a dar testimonio de mí, porque ahí vas a encontrar todo lo referente a mi vida, todo lo que espero de ti como mi seguidor. Y luego dice aquí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Por más que le decimos a la gente, por más que les hablamos de la palabra de Dios, la gente no quiere venir. Y se está perdiendo de tener vida en el Señor, porque dice la palabra de Dios que su palabra, que el Espíritu Santo dice, fluirá por nuestras vidas como ríos de agua viva. Si nosotros dejamos que la palabra de Dios nos empape, llene todas esas áreas de nuestra vida que están en sequedad, entonces van a ser vidas fructíferas, vidas que dan vida y que van a dar vida a otros que tienen la misma necesidad en la que nosotros nos encontrábamos, una necesidad de ser salvados. ¿Y dónde vamos a encontrar? En la palabra de Dios, dice, porque solamente ahí van a encontrar la vida eterna por medio de esa palabra que es viva y eficaz. No es una palabra muerta, es una palabra viva que trae transformación. Y dice en la palabra de Dios, dice el Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Él los convencerá de pecado. Él les hará ver cuando ustedes están fallando, cuando están haciendo algo que no le agrada al Padre. Y además, Él les va a recordar cada cosa que yo hice. Perdón. Y la palabra de Dios, es la única que nos va a dar testimonio
del Padre. Perdón. No hay otro, hermanos. Y notemos cómo dice Juan 17, 17 al 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Este texto, esta porción de la Sagrada Escritura, aparte de lo que acabamos de leer, de que dice que la palabra de Dios es la única que nos puede llevar a la vida eterna, porque allí está escrita la vida eterna, porque ahí está nuestro Salvador. Dice Juan 17, 17 al 19. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate qué maravilloso. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, aquí Jesús está diciéndole al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente por Jesucristo vamos al Padre. Él es la verdad. El único que nos santifica es Jesús. Acuérdate que Él nos presenta justificados, nos presenta limpios, nos presenta renovados delante del Padre. Y para que continuemos en esa santificación, tenemos que escudriñar su palabra, porque su palabra es la que nos da vida. Su palabra es la que nos va a santificar. Dice, tu palabra es verdad. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como el Padre envió a Jesús al mundo para que fuera salvo por él. Dice, así yo también, Señor, estoy enviando a este grupo de 12 personas. Y ahora lo amplía a nuestras días y nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y además dice que Él nos envía a todo el mundo, nos envía a santificar al mundo con la verdad de Dios, con la predicación de su evangelio puro. Y dice el Señor Jesús, y por ellos, por todos aquellos que salen a propagar tu palabra, yo me santifico a mí mismo, dice. Pero también ellos son santificados en la verdad. Nosotros somos santificados. La palabra nos ayuda a permanecer santificándonos en la palabra. Y dice la palabra que nosotros tenemos que ser santos. Santo quiere decir apartado, no dejar que nos contamine el mundo y sus deleites, no dejar que nos seduzca el mundo con todas las cosas que nos ofrece, porque desgraciadamente nos ofrece tantas y tantas cosas el mundo, envueltos en envolturas tan atractivas. Pero gracias a Dios, porque desde que Jesús habita en nuestros corazones, desde que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, el pecado ya no se enseñorea sobre nuestras vidas, sino que ahora, en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos habite, entonces tenemos ahora la habilidad de poder decir no, porque el Espíritu Santo es el que nos habita. Entonces, vemos que el Señor habla, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero aquí yo quiero hacer énfasis porque te recuerdo nuevamente, dice la palabra de Dios, que Jesús es la verdad y la vida. Dice, yo soy la verdad y la vida. Y la palabra, acuérdate que dice que también el Señor es esa palabra viva. Eso que está escrito es nuestro amado Jesús, como lo dice en el versículo 17, que la palabra del Señor es verdad. Y dice además, por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos se santifiquen en la verdad. Así que cuando Jesús está hablando de la verdad, está hablando de una persona, es decir, está hablando de Él mismo. Cuando Él está hablando de esa palabra que santifica, está hablando de Él mismo. Él ya vino, ya murió
y ya nos santificó. Y aún está abierta la invitación para todo aquel que quiera, para todo aquel que quiera recibir a Jesucristo y poder obtener la salvación en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la verdad es una persona y es la persona de Jesucristo. Mira lo que dice Juan 14:17. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mira lo que dice en 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. ¿Ves? Cuando el Señor nos está hablando de la palabra y de que la palabra es verdad, Él está hablando de Él mismo, está hablando de su propio testimonio. Y vemos aquí en Juan 14:17, dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Y por qué dice que el mundo no lo puede recibir? Porque el Espíritu Santo solo lo reciben los que aceptan a Jesucristo, los que creen en el Señor Jesucristo, los que creen en su sacrificio expiatorio. Cuando nosotros lo recibimos, y creo que he sido muy reiterativa en esto, cuando nosotros le recibimos, en ese preciso instante somos adoptados como hijos y nos da su Espíritu Santo. Por eso es que el mundo no puede verlo, porque el mundo, toda la gente, todo aquel que no quiere aceptar a Jesucristo, que no le importa las cosas de Dios, son personas, son criaturas de Dios, porque Dios nos creó a todos. Pero solamente aquellos que recibimos a Jesús como único y suficiente Salvador, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos sus hijos, ahora pertenecemos a su familia y ahora tenemos el Espíritu Santo, que nosotros lo conocemos porque habita en nosotros y está con nosotros. Y además en 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, dice, el cual yo lo enviaré del Padre. Dice, el Espíritu de verdad, ese Espíritu les va a hablar la verdad como yo se las he hablado, porque Él les va a hablar de mí, Él les va a dar testimonio, les va a recordar todo lo que yo hice cuando anduve en esta tierra y la razón por la que vine, y además va a estar con ustedes, va a estar recordándoles mis palabras, va a estar ahí recordándoles mi sacrificio. Entonces, en primera de Juan 5:6 dice esto: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Fíjate qué extraordinario. ¿Cómo podemos conocer que pertenecemos a Dios, que somos de Él, que somos sus hijos? Porque escuchamos, ¿verdad? Dice, el que conoce a Dios nos oye. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo, todo aquel que se interesa en las cosas de Dios, dice que nos escucha. Todo aquel que conoce de Dios, dice, nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. Y eso es verdad, hermanos. Cuando el Espíritu de verdad habita en una persona, nos escucha y se goza y se deleita al escuchar que les hablemos de Dios. Pero cuando hay un espíritu de error en otras personas que no quieren escuchar de Dios, entonces se encuentran 1000 razones para que no les hablemos de la palabra, nos hacen preguntas capciosas
nos hacen preguntas para querernos avergonzar, para hacernos sentir mal. Entonces, ese es un espíritu de error, un espíritu que no nos quiere escuchar. Entonces, en eso podemos conocer que somos seres espirituales, cuya fuente es nuestro Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, entonces nosotros somos personas que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas y que queremos saber más y más y sumergirnos en la palabra de Dios. Y encontramos que la fuente principal es nuestro Dios y que por medio de su Espíritu Santo nos va llevando a toda victoria, a toda verdad y nos recuerda todas las cosas que hizo el Señor. Pero cuando es nada más esas personas que tienen ideas y que tienen razonamientos y que tienen cuestionamientos, que incluso llegan a decir, ay, no, bueno, pero ya Dios, ¿quién lo creó? Si Dios fuera un ser creado, no sería Dios. Por eso es Dios, porque todos somos creación de Él y todo lo que vemos, los planetas, el universo, Él lo creó. Él es Dios, Él es perfecto, Él es la fuente divina. Pero todos aquellos que encuentran razonamientos torcidos, todas esas cosas que a veces resultan aberrantes, que hablan sobre la persona de Dios, sobre la persona de Jesucristo, sobre la persona del Espíritu Santo, la fuente principal es Satanás. Cuando encontramos personas que se expresan de manera inapropiada del Espíritu Santo, que se expresan de manera inapropiada del Señor Jesucristo y de su obra expiatoria, indudablemente la fuente de donde viene todas esas ideas tan retorcidas es Satanás. Por lo tanto, si la verdad es una persona y esa persona es Cristo, mientras más verdad haya en nuestro corazón, habrá más de Cristo formado en nosotros. Y mientras más error haya en nosotros, mayor será la influencia de Satanás operando en nuestras vidas. Entonces, fíjate lo que acabamos de decir. Acabamos de decir que cuando el Espíritu Santo nos habita y lo dejamos hacer su obra en nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Cada día tenemos más y más y más hambre de Dios. Y todo lo que estudiamos, leemos o participamos dentro de la obra del Señor nos es insuficiente, nos es queremos hacer más cosas porque queremos servirle más a Él. Sentimos que estamos haciendo muy poco. Queremos hacer más y más y más porque entre más está la persona de Jesucristo en nuestras vidas, nuestro corazón cada día va a querer más y más saber de esa persona maravillosa que ocupó mi lugar en la cruz. Y cada día, más y más, podremos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestros comportamientos. Pero si por lo contrario, mientras más error, mientras más pecado, mientras más cosas incorrectas, indebidas, que a Dios no le agradan y que dejemos que nos introduzca el enemigo en nuestra mente tantas tonterías, seremos influenciados por Satanás. Y eso estará operando en nuestras vidas. Si ignoramos la palabra y la desobedecemos, no hay verdad en nosotros. Y por el contrario, si conocemos la palabra y la obedecemos, la verdad opera en nuestras vidas. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra y dejamos que esa palabra, que esa verdad verdaderamente gobierne nuestras vidas, sea nuestro estilo de vida y la obedecemos, entonces nos estaremos dando cuenta de que la verdad
esa verdad divina está operando en nuestra vida verdaderamente, que la estamos dejando actuar de la manera correcta en nuestras vidas, porque entonces estaremos viendo frutos de justicia, estaremos teniendo obras de misericordia. Pero si al contrario la desobedecemos, entonces nos estaremos dando cuenta de que cada día nuestra vida está siendo gobernada por el enemigo y por sus mentiras. Acuérdate que Satanás es mentiroso desde el principio, nos los dijo Jesucristo. Él es mentiroso y no hay verdad en él, y dice además que él es homicida desde el principio. Acuérdate que él instigó a Caín a matar a su hermano. Entonces, él es un homicida. Él es malo. Él quiere tu perdición y mi perdición. Eso fue precisamente lo que sucedió con Martín Lutero cuando empezó a buscar la verdad de Dios y dio lugar a la palabra. ¿Y qué fue lo que sucedió en su vida? Experimentó un encuentro con Jesús que revolucionó su vida. La verdad lo libertó porque el error lo tenía atado. Acuérdate que aunque él era un sacerdote muy dedicado, porque había en su corazón un ferviente y verdadero deseo de agradar a Dios, y él hacía todo, era muy meticuloso, era un hombre que todo lo que hacía, él creía que verdaderamente lo estaba haciendo para Dios y lo hacía de manera extraordinaria. Pero aún con todo, ¿te acuerdas que te estaba yo platicando hace un momento? Que aún con todo, él sentía esa pecaminosidad en su vida que no lo dejaba estar tranquilo, que lo mantenía en un estado de angustia, de no estar tranquilo, de intranquilidad. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que el error en que él estaba, en que le habían dicho que se podía ganar la salvación, se podía comprar, eso lo mantenía atado. Pero cuando él le dio lugar a la palabra, cuando empezó a escudriñarla, cuando empezó a leerla con un deseo ferviente de conocer la verdad de Dios, entonces tuvo un encuentro verdadero con Jesús y fue libre. Tanto que fue una revolución en su vida extraordinaria. Y eso es lo que Jesús vino a hacer en tu vida y en mi vida. Vino a liberarnos, vino a romper esas ataduras a la que nosotros estábamos atados. No sé qué sea lo que tenga atado tu vida. No sé si sea a lo mejor el catolicismo lleno de errores, lleno de mentiras y de falsedades. Yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios, que lo hagas como Martín Lutero y puedas darte cuenta de qué es lo que quiere Dios para tu vida. Él envió a Jesucristo. Envió a Jesucristo para morir por ti, para morir por mí, para romper esas cadenas que nos ataban. Y el Señor dice, ven, yo ya lo hice. Ahora toma, abraza lo que yo te di y camina en ese estilo de vida. Sé más como yo. Refleja al mundo que yo habito en ti. Además, debemos recordar que el verdadero amor a Dios se demuestra guardando su palabra. Mira lo que dice Juan 14:15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 14:15. Dice la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, debemos recordar que el verdadero amor a Dios se demuestra guardando su palabra. Dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. En eso me voy a dar cuenta de que verdaderamente me amas. Y podemos ver que verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Fíjate qué tremendo este texto. Dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. No es una palabra muerta, es una palabra viva que transforma, que edifica, que construye, que limpia, que sana. Y además dice, y eficaz. Que tiene toda la eficacia. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjate que cuando aquí la palabra de Dios habla de esa espada de dos filos y tan cortante, cuando nosotros estudiamos, nos damos cuenta de que está comparando esa espada y ese filo al filo de los bisturís, con esa tremendo filo y eficacia con la que corta. Imagínate tú qué tan filosa y delgada es ese bisturí y tan importante es para un cirujano. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, imagínate que la palabra de Dios penetra, pero también tiene un poder sanador. Y dice que además parte el alma y el espíritu, divide el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para que el espíritu nos enseñe las cosas del espíritu. Y el alma es la parte emocional, es la parte donde se encuentran nuestras emociones. Pero dice que dice hasta partir el alma y el espíritu. La separa, dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es tan poderosa y tan eficaz. Dice aquí que discierne, entra hasta lo más profundo, entre nuestras coyunturas hasta los tuétanos. No hay lugar de nuestro cuerpo donde no penetre la palabra de Dios. Es tremenda la palabra de Dios. Y dice que discierne nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que el Señor conoce nuestros pensamientos antes de que estén ahí en nuestra mente, ya el Señor los conoce. Y también dice que conoce las intenciones del corazón. Cuando hay esas intenciones que aparentemente nosotros decimos, lo pensamos y decimos, no, pues nadie se entera. No, sí, déjame decirte que no se enteran los que están a nuestro alrededor, pero Dios se entera de todo lo que está aquí y lo que está en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios que el buen hombre del tesoro de su corazón saca cosas extraordinarias. Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y cuando salen serpientes y mil cosas horribles, eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero si cuando abrimos nuestra boca, hablamos con sabiduría, hablamos la palabra de Dios, hablamos palabra que edifica, palabra que enseña, palabra que sana, palabra que consuela, entonces en nuestro corazón hay tesoros maravillosos. Este pasaje de las Escrituras dice que la palabra de Dios es eficaz en sí misma. La palabra de Dios no necesita ayuda de nadie. Por sí sola es eficaz. Pero para que una persona vea directamente en su vida esa eficacia, tiene que recibirla con fe y decidir adoptar una actitud de obediencia a ella. ¿Sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, pero no va a tener ninguna eficacia en tu vida y en mi vida si está en nuestra Biblia en un estante de nuestra casa, en un librero, ahí empolvada. De nada va a servir. Es muy eficaz, sí, pero siempre y cuando nosotros la abramos, la estudiemos, la escudriñemos, y entonces va a tener esa influencia en nuestras vidas
de manera extraordinaria, va a tener esa eficacia extraordinaria en nuestras vidas. Tenemos que recibirla con fe y decidir adoptar una actitud de obediencia a la palabra de Dios, a lo que el Señor Jesús nos habla en su palabra. Hay personas que niegan la eficacia de la palabra porque según ellos no ven cambios radicales operando en su vida, ni que en ellos o en aquellos que dicen que estudian la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay personas que dicen que la palabra de Dios es un libro cualquiera, un libro que, pues que verdaderamente, que ya hasta pasó de moda y que, pues no, que ese libro no tiene ningún poder. Y que además, pues ellos no ven ningún cambio radical en sus vidas si la leyeron. En mi experiencia personal, yo tengo un primo, cuando éramos chamacos, ahora ya estamos viejos, pero cuando éramos chamacos y él salió de la universidad, le exigieron que leyera la Biblia. Fíjate qué tremendo, ¿no? Para poder que le entregaran su documentación, tenía que leer la Biblia, era un requisito que tenía que cubrir. Y un día mi primo se acercó a uno de mis hermanos biológicos, uno de mis hermanos en la carne, y y le aventó la Biblia sobre sus piernas y le dijo, ahí está tu, con palabras oeces, ahí está tu, quién sabe qué libro. Yo no encontré nada extraordinario en él. Se me hace un libro cualquiera. Y negó su eficacia. ¿Por qué? Decíamos hace rato, ¿verdad? Hablábamos de que las personas que son de Dios reciben la palabra de Dios. La reciben. ¿Por qué? Porque tenemos hambre de Dios, porque hemos recibido a Cristo, porque ahora somos nuevas criaturas, pero aquellos que niegan la existencia de Dios están bajo la influencia del enemigo. Era Satanás a través de este joven diciendo, ese libro no sirve para nada. Pero eso es mentira. La palabra de Dios es viva y eficaz para todo aquel que se acerca. Dice la palabra de Dios, acerquémonos a Dios mientras pueda ser hallado. Ahorita que tienen vida, porque una vez que el hombre muere, dice la palabra de Dios, se acaban las oportunidades. Mientras tú y yo tenemos vida, tenemos la oportunidad de ir a la fuente de vida, a la roca de nuestra salvación. Y aquel que quiera tener vida, que quiera ser perdonado, que ya no soporte sus pecados, su pecado que lo atormenta de día y de noche como atormentaba a Lutero, que venga a la fuente de agua viva, a la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y que esa palabra va a traer vida, transformación, va a traer cambios que ni siquiera nosotros pensábamos que podíamos tener en nuestras vidas. Porque llegamos a un punto, todo ser humano llega a un punto donde piensa que ya no hay salvación, que ya no hay cómo hacer para cambiar. Pero tenemos la fuente de agua viva que es Jesucristo, el único que puede transformar nuestras vidas. Tales personas necesitan considerar, como ya lo hemos dicho, que la palabra de Dios tiene que ser acompañada de fe y obediencia. Vamos a observar los siguientes capítulos. Indudablemente esto es así. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos que acercarnos con fe. ¿Te acuerdas que en nuestros estudios del discipulado estudiábamos precisamente eso, ¿verdad? Dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario que nos acerquemos a Él creyendo que existe, creyendo que Él está. Y así seremos escuchados. Si nos acercamos creyendo que Dios no existe, no vamos a obtener la respuesta correcta. Amén. Vámonos a Hebreos 3:19. Dice la palabra de Dios, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando la gente
está llena de dudas, de incredulidad. Y hay que ver que la incredulidad es duda o ausencia de fe. Cuando la gente se acerca a la palabra de Dios o se acerca a Dios con incredulidad, con falta de fe, entonces, pues realmente no podrán entrar en reposo, dice la palabra de Dios. La promesa de entrar al reposo puede no ser recibida si no hay fe. Si la gente se acerca a Dios con duda, con incredulidad, entonces no podrán entrar en el reposo en el que hemos entrado aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora estamos en una vida de gozo, de paz, de tranquilidad, porque ahora ya no somos más esclavos del pecado, ahora ya no somos más esclavos de Satanás, porque cuando nosotros hacíamos lo malo, le servíamos con todos nuestros miembros al enemigo y teníamos frutos de injusticia, de maldad, cosas terribles. Y los hacíamos con todo nuestro cuerpo, con cada uno de nuestros miembros, con nuestra mente, con nuestra boca. Hablábamos injurias. Pero cuando el Señor nos sacó de ese lugar de esclavitud, entonces venimos a ser libres. Ahora ya no somos hijos del diablo, hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de Dios y tenemos que tener ese comportamiento. Cuando nosotros venimos en obediencia y en fe, entramos en ese estado de reposo con el Señor. Pero aquel que viene al Señor con dudas, que viene incluso injuriando a Dios, pues no puede recibir o no puede entrar en esa promesa de reposo. En Hebreos 2, vamos a ver qué es lo que dice. Hebreos 4:2, perdón. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Y esto qué es lo que pasa, hermanos? Esto sucede, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado, ¿verdad? Hay gente que llega a escuchar el mensaje, pero estas personas no hay ningún cambio en sus vidas y los volvemos a encontrar a aquella persona a la que le compartimos un día la palabra y que hasta la invitamos a la iglesia, volvemos a encontrarnos esa persona y sigue en su mismo estilo de vida y a veces hasta peor. Y ahí vemos, ¿verdad? Que a ellos no les aprovechó oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no iba acompañado. No fueron a escuchar la palabra con fe. Cuando fueron a escuchar de la palabra, cuando los invitamos, fueron a lo mejor por compromiso, porque, ay, pues bueno, voy a ir para que no me estén molestando. Y entonces nos acompañaron, pero en sus corazones no había fe, no había el deseo de buscar a Dios. Entonces, encontramos aquí que sin fe, acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. La eficacia de la palabra queda claramente vista cuando hay fe en ella. Cuando nosotros creemos que verdaderamente la palabra de Dios es la palabra que Dios envió a nosotros y que fue dictada a aquellos hombres santos por medio del Espíritu Santo y lo creemos en nuestros corazones, entonces esa eficacia se activa en nuestras vidas y entonces empezamos a ver cambios tremendos en nuestra vida, porque la lectura, el escudriñar la palabra va acompañada de fe en la palabra. Y en Hebreos 4:6 dice así también, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Aquí encontramos, dice, está hablando, dice, a aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que hay personas incluso
que reciben el evangelio y que incluso hay personas que llegan a recibir el evangelio mucho antes que nosotros. Y luego vamos nosotros, recibimos el evangelio y gracias a Dios permanecemos y aquí estamos y seguimos buscando de Dios, santificándonos cada día, sirviéndole, escudriñando su bendita palabra. Pero vemos que aquellos que a lo mejor hasta nos compartieron la palabra, pues resulta que ellos ya andan otra vez en el mundo. ¿Por qué? Porque entraron en desobediencia, porque lo que la palabra de Dios habla, tenemos que obedecerlo. Tenemos que ser gentes obedientes. Para estar en bendición tenemos que estar siendo obedientes. No hay otra manera. Es como hasta en los hijos de familia. El Señor Jesús siempre nos habló con ejemplos sencillos, ejemplos de familia, ejemplos que nosotros pudiéramos entender. Y un ejemplo muy vívido es el del padre de familia. Cuando el hijo es obediente, dice la palabra de Dios, que agrada a sus padres. Son una bendición para sus padres. Pero cuando hay un hijo desobediente, entonces la situación se pone difícil. Y además, déjame decirte que aquí dice que se les anunciaron las buenas nuevas y no entraron a causa de desobediencia. Cuando obedecemos la palabra de Dios, vemos el resultado certero que produce en nuestras vidas. Cuando tú y yo somos obedientes a la palabra, empezamos a ver en nuestras vidas cambios radicales. Empezamos a ver en nuestras vidas las bendiciones de Dios. Pero cuando entramos en desobediencia, empezamos a tener problemas. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que cuando somos desobedientes y hacemos las cosas incorrectas, cuando vemos los frutos de nuestra desobediencia, comenzamos a culpar a Dios. Comenzamos a echarle a Él la culpa porque es que Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama, es que Dios me ha desechado, pero no nos damos cuenta de que nuestras malas decisiones, nuestros malos comportamientos traen consecuencias. Entonces, dice aquí que muchas veces habrá mucha gente que recibe la palabra, pero dice que como entran en desobediencia, se apartan y no entran en ese reposo que el Señor nos da. El hecho de oír o leer la palabra de Dios solamente no garantiza que veamos la eficacia de ella en nuestra vida personal. Mira lo que dice Hebreos 4:11. Dice la palabra de Dios: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo vamos a entrar en ese reposo? Solamente estando en obediencia. Porque acabamos de decir que el hecho de oír o de leer la palabra de Dios solamente no garantiza que veamos la eficacia de ella en nuestra vida personal. Necesitamos dejar a Dios hablar a nuestra vida por medio de su palabra, por medio de la palabra viva a nuestros corazones, por medio de su espíritu. Debemos de creer su palabra, tener fe y obediencia en ella. Mira lo que dice Santiago 1:22-25. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando tú y yo dejamos que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, que dejemos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nos vaya alineando conforme a la palabra de Dios y nosotros tenemos fe en esa palabra y la obedecemos, entonces no solamente nos hacemos oidores, sino hacedores de la palabra. Dios quiere que tú y yo seamos hacedores de la palabra, que no nos quedemos nada más en leerla,
sino llevarla a cabo en nuestras vidas. Si no, nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Mira lo que dice Hebreos 3, 7, 4. Hebreos 3, 7 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí en Hebreos 3, versículo 7 hasta el capítulo 4, versículo 11, nos está hablando aquí la palabra de Dios de cómo si nosotros no somos obedientes y hacedores de la palabra, nos va a pasar lo que el pueblo de Israel, que acuérdate que por la provocación que hicieron contra Dios en sus corazones, por su desobediencia, por sus actitudes incorrectas en el desierto, dice, estuvieron provocando a Dios, y a causa de eso ellos anduvieron en el desierto por 40 años. Y dice que nosotros no hagamos eso para que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Yo te voy a dejar de tarea que leas Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7, te sigues leyendo hasta el capítulo 4, perdón, hasta del capítulo 4, lees desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y ahí vas a encontrar esta historia del pueblo de Israel. Y vamos a ver qué dice Juan 14, 21. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué gloriosa promesa del Señor. Dice que si nosotros amamos, dice, si nosotros tenemos sus mandamientos y los guardamos, entonces verdaderamente estamos amando a Dios. Y si lo amamos, seremos amados por su Padre, seremos amados por su Padre. Y además dice que Jesús también nos amará y se manifestará a nosotros. Y mira lo que dice el Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces dice aquí que si nosotros guardamos sus mandamientos, Él va a permanecer en nosotros en amor. Dice, así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre y permaneció en el amor del Padre. Hasta aquí yo creo que nos vamos a quedar, hermanitos. La próxima semana estaremos hablando más de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es viva. Lo vamos a ver la próxima semana. Por hoy me despido de ustedes. Espero que hagan sus lecturas. Les dejé otra lectura la semana pasada. Espero que lo hayan leído para que completen su estudio y que esta vez estudien también Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7, hasta donde termina el capítulo, y te continúas con el capítulo 4 de Hebreos, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, para que completes y entiendas cómo el pueblo de Israel desobedeció a Dios. Vamos a orar para despedirnos. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios misericordioso, Padre, que has tenido misericordia de nosotros, Señor. Te agradezco en gran manera, Señor, este tiempo, Padre. Te agradezco, Señor, que tú nos hayas permitido, Señor, estar conectados, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor, de escudriñar de tu palabra, Señor. Dice tu palabra y lo estudiamos el día de hoy, Señor, que escudriñemos tu palabra, que la estudiemos, Señor, porque en ella encontramos la vida eterna, Señor, y esa vida eterna eres tú, amado Jesús. Y en ese libro, Señor, en las escrituras vamos a encontrar, Señor,
todo lo que tú hiciste, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Todas esas obras maravillosas que hiciste, Señor, de todos esos milagros, Padre Santo, que hiciste cuando viste en la tierra, Señor, teniendo compasión, Señor, sanando, Señor, a los enfermos, Señor, consolando a los afligidos, Padre. Gracias, Señor, porque viniste a salvarnos, Señor. Gracias. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Te pido una bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que se conectaron a Radio Jaí 104.3 FM, Señor. Y ahora, Señor, en las redes sociales, Señor, en YouTube, Señor, en Facebook, Padre Santo, donde pueden escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. En Facebook, Señor, y en YouTube, Padre, en la comunidad de fe, Dios es fiel, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor, porque tú, Señor, has habilitado este medio, Señor, has puesto, Señor, esta vía, Padre Santo, esta radiodifusora, Señor, en manos, Señor, de nuestro hermano Héctor y su esposa Gisela, Señor. Bendícelo, Señor, dale sabiduría, Padre, para saber administrar correctamente, Señor, el contenido, Padre, de esta estación, Señor, porque es para tu gloria y para tu honra, Padre. Tú la has puesto en sus manos con la finalidad, Señor, de propagar tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, por la vida de mis pastores, Señor, Doroteo, Señor, Rivera y su esposita, Señor, Adriana Ortiz, Señor. Bendiciones, Señor, especiales para ellos, Señor. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te doy por permitirme, Señor, servirte, Señor, por ser, Señor, una herramienta, Señor, para alcanzar a otros, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanitos. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, a nuestra cita de cada lunes a las 11 de la mañana, Radio Jaí y en las redes sociales. Dios los bendiga. Un abrazo a distancia. Bendiciones.